Ya tenemos con nosotros, conectado en línea, al ministro de Salud, don Daniel Salas. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Telenoticias. Buenas tardes, don Andrés. Un gusto. Gracias, doctor. ¿Cómo evalúa esta respuesta de la gente, las filas que hemos visto incluso desde la madrugada para atender a ese llamado de vacunarse contra el COVID-19? Sí, yo creo que lo que estamos viendo acá es un reflejo, primero, de que Costa Rica tiene la capacidad y ha hecho las previsiones para vacunar a toda la población prácticamente que se puede vacunar. Segundo, que tenemos una cultura bastante positiva en cuanto a la vacunación. Hay gente que está ávida de vacunarse. En eso, pues es claro, van a haber filas y eso representa también eso, de que hay gente que desea aplicarse la vacuna ya. También tenemos que recordar y hay que llamar a la gente a que tenemos 10 días continuos en que vamos a estar aplicando estas dosis y posiblemente un poco más, las dosis que ingresaron desde Estados Unidos, que no hace falta que vayan el primer día a vacunarse. Yo creo que todos quieren tener su vacuna lo antes posible, pero ya se abrió. O sea, lo que marca hoy es el inicio de la apertura del grupo 5 para mayores, o más bien para personas de 40 años o más, y va a haber su oportunidad para que todos se vacunen. También es importante indicar que no es solamente con esta vacuna, con la primera dosis, que las personas pues ya están protegidas. Recordemos que para que exista una probabilidad alta de protección adecuada, tienen que haber pasado 15 días luego de la segunda dosis. Así que siempre es importante guardar las medidas mientras se alcanza ese esquema completo y sobre todo los 15 días todavía posteriores a esa aplicación. Doctor, realmente positivo, creo, el ver esta cantidad de gente que ha atendido el llamado de irse a vacunar, estar deseosos de poder al menos tener esta primera dosis. ¿A ustedes lo sorprendió? ¿Lo esperaban de esa magnitud? No, nosotros ya sabíamos que hay mucha gente que está deseando aplicarse la vacuna. Más bien este clamor de que se abriera el grupo 5 ya venía desde varias semanas, incluso meses atrás. Y eso, más bien lo que hablamos es de que es positivo ver que hay gente que quiere vacunarse, es positivo ver que ya tenemos vacuna para aplicar, para ir vacunando a los que no tengan factores de riesgo, ¿verdad? En las diferentes edades. Sabemos que pues por el momento vamos con 40 años o más, pero que conforme vayamos avanzando también iremos abarcando los de menor edad. Es muy diferente ver esto que estamos viendo hoy a cosas que se presentan en otros países, ¿verdad? Donde hay negativas, donde la gente no quiere. Recordemos que la forma de que podemos recuperar hasta cierto sentido la normalidad que tanto añoramos es justamente con la vacunación y la inmunidad del rebaño, que se habla de que todos, la mayoría de los que podamos vacunarnos, que lo hagamos en el momento. Como indico, no es que tenemos que correr, ¿verdad? En este caso, que es una vacunación abierta, no es que hay que correr el primer día, va a haber oportunidades reiteradas en los siguientes días para que se puedan aplicar la vacuna, pero esto es muy diferente a otros escenarios. Estaba leyendo en Francia incluso que el presidente ya prácticamente está negando, ¿verdad?, el acceso a restaurantes, centros comerciales a las personas que no se han vacunado. En Costa Rica tenemos una cultura muy fuerte, muy positiva, muy proclive a vacunarnos y creo que la mayoría hemos entendido de que primero esto representa una oportunidad para que no haya riesgo incrementado de terminar hospitalizado por COVID-19 y segundo, que al final entre más personas nos vacunemos, más cercanos estamos a tener una vida más cercana a lo normal, que es lo que experimentábamos antes de la pandemia. Doctor, estas personas obviamente requerirán en 12 semanas, es la segunda dosis. ¿Tienen garantizado recibir, o ya las tenemos estas vacunas para que estas personas que están vacunando a partir de hoy y hasta el otro fin de semana, creo que es lo que ustedes han planificado, puedan recibir esa segunda dosis? Sí, señor, los ingresos de las vacunas pues ya están planificados para el resto del año. Hemos tenido ingresos, ustedes lo han visto semanalmente por parte de Pfizer. En este tercer trimestre de este año, los ingresos se van a incrementar porque es cuando van a ingresar 2 millones de dosis que se compraron adicionalmente a Pfizer, fue el último tracto que se compró, así que vamos a estar teniendo ingresos de vacuna constantemente en cantidades importantes durante este julio, agosto, septiembre y obviamente pues seguirán los ingresos también de lo que se pueda sumar por COVAX o por AstraZeneca hasta finales de año. Así que sí, hay vacuna y eso también se prevé en la parte logística, desde que se ingresan las vacunas también se prevé esto de ir contemplando cómo va lo planificado en ingreso de vacunas y también lo que haga falta para vacunar en segunda dosis.
Doctor, ¿tienen estimado cuándo podrían empezar con personas más jóvenes? Ellos están con mayores de 40, pero ¿podrán pronto, hay un estimado de cuándo se vacunará personas entre 30 y 39 años? Sabemos que eso ya no está lejos. Eso va a depender del avance en los propios servicios de salud. Cada área de salud va a ir valorando cómo va avanzando con la vacunación en los grupos de edad correspondientes. Y esto va a facultar que se vayan abriendo los grupos de edad menores de 40 años. Así que cada área, pues también, dependiendo cómo vaya avanzando, va a ajustar esta situación y esperamos que sea muy pronto ya que podamos también ir avanzando hacia el grupo de menores. Además de las vacunas que el gobierno ya tiene por lo menos en mente, que se hicieron todas las contrataciones y demás que vendrán en este segundo trimestre, ¿hay previsto también alguna otra donación? Vimos la del gobierno de Estados Unidos que llegó esta semana, $500,000, pero ¿podríamos recibir otro tipo de donación? ¿Se está conversando con otras naciones, doctor? Hay posibilidades. Yo no quisiera en este momento pues adelantar. En realidad es un campo que lo trabajamos obviamente, pero sobre todo es un campo más de la Cancillería, que son los que hacen todo el establecimiento de las relaciones con los diferentes gobiernos de otros países. Pero sí, se sigue explorando posibilidades y hay alternativas. Vemos ahí en el horizonte pues algunas cuantas. Sin embargo, hasta que ya no tengamos algo más avanzado, pues es mejor, pienso yo, por prudencia, no adelantar. Doctor, son países que no son más allá de Estados Unidos, digo, porque Estados Unidos ha anunciado de un stock bastante importante a nivel mundial, pero ¿hay otras naciones a las que se les puede recurrir? Sí, claro, como lo indicaba, estas otras naciones es parte del trabajo que hace Cancillería en esta negociación, en gestiones que se hacen para ver si hay posibilidades de donaciones. Y sabemos que, pues, claro que 500,000 dosis representa una cantidad muy importante, pero también puede ser que ingresen cantidades menores. Sin embargo, pues estamos siempre abiertos, analizando, viendo qué posibilidades se pueden ir concretando, porque es que se abran posibilidades, se abren, pero para lograr ya que se concrete, pues obviamente se requiere de toda una serie de gestiones adicionales para llegar a ese punto ya de concretar. Hay personas que con esta posibilidad de apertura del grupo 5, mayores de 40 años, pues ven la gran oportunidad para completar incluso el esquema si se vacunaron fuera del país, que adquirieron o tienen la vacuna de Pfizer o incluso de Moderna, que fueron a Estados Unidos. ¿Podrán ir a esta jornada de vacunación, doctor? Sí, señor. Tienen que mostrar el carnet del lugar donde se vacunaron originalmente y con eso ya se les puede aplicar la segunda dosis siempre y cuando esté dentro del tiempo estipulado en Costa Rica. Porque sabemos que aquí tenemos un tiempo de 12 semanas entre dosis de Pfizer, así que cuando cumplan justamente ese tiempo y tienen una dosis aplicada de alguna de las vacunas que se aplican en nuestro país, pueden, o incluso de otra, ¿verdad? Porque podría ser que se complete también, ahí ya se ha explicado entre esquemas las posibilidades que existen en este momento. Aunque se haya colocado la dosis de Moderna, que también está disponible en Estados Unidos. Es una posibilidad, sí, que se complete con la vacuna, por ejemplo, de Pfizer en ese caso. ¿Y qué pasaría si la persona fue a Estados Unidos y se colocó la vacuna de Johnson, que es una única dosis? ¿Podría acudir? Sí, esa vacuna no se aplica en nuestro país, es una única dosis y con eso se completa el esquema. Lo que hemos dicho es que si la persona quisiera iniciar, porque ya sería iniciar con otro esquema, ¿verdad? Una vacuna diferente, pues tendría que esperar al menos un mes de tiempo entre haber completado ese esquema, esa única dosis con Johnson & Johnson, y poder iniciar algún otro esquema, sea con AstraZeneca o con Pfizer. Claro que es muy pronto, o sea, también no es que la persona está en libertad, pero recordemos que los estudios hasta el momento no han indicado la necesidad de un refuerzo, de una tercera dosis o de otro esquema, menos en tan corto tiempo, ¿verdad? Sabemos que todavía los estudios están en avance y eso está completamente bajo el análisis de la Comisión Nacional de Vacunación y del país para ver qué expectativa o qué conducta se puede seguir. Eso era lo otro que le iba a consultar. Países como Israel ya están colocando una tercera dosis como refuerzo. Desde la Comisión, ¿sí han recibido información, estudios científicos de si es factible o no, si da más refuerzo o no esta tercera dosis? Todavía no hay información concluyente. Lo que podríamos decir es que la inmunidad con el paso del tiempo, pues es muy difícil que se mantenga en la misma intensidad. Hay algunos estudios que empiezan a sugerir que la inmunidad, por ejemplo, con las vacunas del ARN mensajero, son de Pfizer o Moderna, podrían durar varios años. Sin embargo, sabemos que eso también puede cambiar dependiendo de la condición de la persona.
posiblemente en personas con algunos factores de riesgo esta inmunidad sea un poco menos duradera. Todavía no hay, como le indicaba, una contundencia, estudios claros que nos digan hace falta una dosis, una tercera dosis, un refuerzo al cabo de 6 meses, al cabo de 8 meses. Todavía no hay un consenso, no hay una claridad, una fuerza en la evidencia científica que nos diga que esto es así. Sin embargo, pues también tenemos que contemplar los escenarios, como le indicaba, especialmente para los grupos que todavía no se ha aprobado la vacunación, por ejemplo, de 6 meses a los 12 años, ¿verdad? Que sabemos que hay estudios que ya se están haciendo, pero todavía no han sido aprobados. Y también, pues, eventualmente, sobre todo, pienso yo y pensamos en la comisión que hay que ir pensando mucho en los grupos de mayor riesgo de enfermar gravemente, que podrían ser más sujetos eventualmente a una dosis adicional en algún momento del próximo año. Pero eso todavía, como indico, está en análisis, no hay información contundente que nos diga es sumamente necesaria o es indicada una tercera dosis de la vacuna. Esos grupos de mayor riesgo son los que ya hemos conocido en los últimos meses, por edad, por factores de riesgo, que podrían, dice usted, que están en evaluación, necesitar esa tercera dosis. Sí, esos serían tal vez los que más prontamente, eventualmente, porque les digo, no es que hay evidencia, pero pensamos que esos son, por justamente su condición de mayor probabilidad de enfermar gravemente, los que más se piensa, ¿verdad?, que podrían estar sujetos a un refuerzo en algún momento, alguna tercera dosis, pero todavía, indico, esto no es algo que ya podamos decir así es. Ahora estamos en constante evaluación, viendo qué resultados arrojan los estudios que se están llevando en este momento adelante y que ya pues obviamente iniciaron desde meses atrás. ¿Se ha considerado también desde la Comisión de Vacunación, ministro, el contemplar vacunas o aplicar vacunas para adolescentes, bajar un poco el rango de edad de aplicación de vacunas? Ya en el caso de Pfizer, nosotros en el país tenemos aprobada la vacunación para los mayores de 12 años, tanto en el grupo 3, que es el grupo que contemplaba factores de riesgo, como en el grupo 5, que son los que no tienen factores de riesgo. Y como indicaba anteriormente, estamos a la espera de que se aprueben los estudios para los niños de 6 meses en adelante, que ya sabemos que es una dosis ajustada, una dosis diferente, una dosis pediátrica, dando la misma dosis de los de 12 años para adelante. Y estamos a la expectativa de que pues esto ya se logre aprobar, pero es claro que no habría disponibilidad de vacunas sino hasta el 2022 para vacunar a los niños de 6 meses a 12 años. En este momento ya el país tiene aprobada la vacunación con vacuna de Pfizer para los niños o adolescentes de 12 años en adelante. Ministro, ya viendo el panorama que estamos viendo sobre los datos, cifras de contagios, de hospitalizaciones, de fallecimientos a causa o relacionado al virus, hemos visto un leve descenso. Incluso todavía estamos registrando por día cerca de 1.500 casos nuevos de contagios. ¿Cómo define usted el momento que estamos transcurriendo de la pandemia actualmente en el país? ¿Cómo lo definiría, lo calificaría? Bueno, yo lo que creo, Andrés, es que tuvimos una ola muy fuerte, la estamos todavía experimentando, aunque haya datos que indican que vamos al descenso. Ese descenso ha sido lento, pero es básicamente porque la cantidad de casos que tuvimos posiblemente incluso no se lograron dimensionar en su totalidad. O sea, cuando tuvimos el pico más grande hace un mes y unas semanas, estamos hablando de que hubo muchísimo más casos de los que se estaban reportando. Ya sabemos que hay mucha gente que no va a los servicios, que no quieren que sean detectados, otros que por simplemente ya pasó el periodo para detectarse, otros que no tuvieron síntomas, pero que sí infectaron a otras personas. Entonces hay mucha variedad en esto, pero sí, por la magnitud de la ola que hemos tenido, en realidad el descenso, claro que se ha hecho presente, pero posiblemente responda a que tuvimos un umbral muy alto de casos en las semanas anteriores cuando tuvimos el pico. Pero los datos de hospitalización, de fallecimientos e incluso de casos en general nos indican que vamos disminuyendo. Sabemos también que tenemos la amenaza de la variante Delta, que es mucho más transmisible y que puede incluso enfermar más gravemente. Por eso tenemos que seguirnos cuidando mucho, no podemos bajar en ningún momento las medidas que ya hemos venido aplicando y sobre todo incluso con la vacunación, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que ya por incluso tener las 2 dosis de la vacuna ya pueden perfectamente retomar una vida normal, y todavía no tenemos esa inmunidad colectiva, esa inmunidad poblacional de rebaño, que se estima que es un mínimo de un 70%, para poder ya estar un poco más tranquilos en este sentido. Aún así, vamos a estar dando las pautas cuando ya logremos avanzar hacia esa inmunidad colectiva. Vamos a estar dando las pautas de cómo es que tenemos que ir retomando, ¿verdad? O pudiendo
eventualmente alivianar algunos de los protocolos sanitarios en algunas condiciones. De hecho, doctor, hay personas quienes ya recibieron alguna de las dosis o incluso hasta las dos que han sido hospitalizadas, ¿verdad? Se han contagiado del virus. Eso ha ocurrido aquí en nuestro país. Sí, lo que hemos visto aquí en Costa Rica y en todo el mundo se empieza a reflejar es que el porcentaje mayor de personas que se están hospitalizando por COVID es en personas que no se han vacunado. Eso sí, es un común denominador en Costa Rica, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Israel, en todos los países que estamos viendo el fenómeno. La gran mayoría de la gente que hoy en día se está hospitalizando es la gente que no se ha querido o eventualmente no se ha podido vacunar. También sabemos que la gente que se vacuna, el porcentaje de protección que confiere la vacuna para no enfermar gravemente es muy, muy elevado, pero no es 100%. Siempre existen personas que a pesar de la vacuna pueden enfermar gravemente. Es un porcentaje menor, es un porcentaje pequeño, pero sí existe. Entonces, lo que usted indica sí es correcto. Aún con 2 dosis, hay personas que pueden también enfermar gravemente. Es un porcentaje muy disminuido de todas las personas que se logran vacunar. La vacunación está demostrando ser bastante efectiva, especialmente para disminuir enfermedad grave, pero sí, siempre hay un porcentaje pequeño que lamentablemente, pues sí, pueden enfermar gravemente a pesar de la vacunación. Y eso ocurre no solamente con la vacuna de COVID, puede ocurrir justamente con cualquier otra vacuna, porque los porcentajes de efectividad de 100% básicamente no existen para las vacunas. Ministro, usted lo decía, la variante Delta es uno de los riesgos de que se dé una nueva ola de contagios. Ya por los estudios que ha hecho INCIENSA, de las pruebas que se hacen a pacientes, ¿se ha detectado que ya la variante está circulando aquí en el país? Todavía no, Andrés. Sin embargo, puede ser, porque eso, dependiendo del porcentaje de circulación, así se puede detectar más temprano o un poco más tarde. Lo que sabemos y lo que uno supone es que al ser la variante Delta tan transmisible, estamos hablando de un 6 veces más transmisible que la variante Alfa o que la variante original, pues rápidamente, eventualmente empezaría a circular con mucha fuerza y podríamos detectarla rápidamente. Así que lo que podría estar ocurriendo en este momento es que ya empieza a circular y estaríamos pronto a detectarla, o que pues falte algunas semanas para detectarla, pero lo que sí es claro es que es como el mismo virus original del SARS-CoV-2, que al final pues esas variantes van y circulan por todo el mundo, no hay forma de impedir que ingresen a los diferentes países, ¿verdad? Entonces, que vaya a ingresar al territorio nacional es casi que un hecho. Lo que sí es que pues es probable que sea muy pronto. Ahora, ministro, hay otra variante que se ha informado recientemente, la Lambda, que tendría su origen en Sudamérica. ¿Qué se sabe de esta variante? También podría ser más contagiosa, similar a la Delta, o incluso peor. ¿Qué información se tiene? Todavía no hay información tan contundente. La variante que más preocupa en este momento, porque recordemos que variantes, no es que hay 4 variantes, sino que hay decenas de variantes. Lo que pasa es que no todas logran tener un rango de preocupación porque presentan características de mayor transmisibilidad o de mayor severidad en los cuadros que provocan. Pero la variante que todavía se sigue estudiando más y que más tienen alerta sigue siendo la Delta. Y claro que por eso es importante que también el mundo, no solamente Costa Rica, avance en la vacunación, es importante que el mundo avance en inmunizar a la mayoría de la población, porque entre más retrasos haya y más condiciones sanitarias deficientes y menor educación de la población exista, el virus va a seguir circulando con fuerza en otras partes del mundo, y eso puede dar pase a que se originen variantes que pues algunas no serán de preocupación, algunas sí pueden incluso llegar a evadir mecanismos de la vacunación. Vemos con la variante Delta, por ejemplo, que hay un porcentaje mayor de personas incluso vacunadas que se pueden infectar con el virus, pero por dicha, la protección que confiere las vacunas contra la enfermedad grave sigue siendo muy alta, incluso para la variante Delta, y eso al final es uno de los puntos más positivos que hemos encontrado en medio de la vacunación, en medio de estas variantes, que siguen siendo las variantes de preocupación, siguen siendo todavía las vacunas protectoras contra la enfermedad grave para este tipo de variantes. Ministro, ¿se mantiene la proyección de alcanzar la inmunidad de rebaño en nuestro país a final de este año con los diferentes factores que pueden incidir? Y yo sé que es difícil preverlos, pero ¿se mantiene esa inmunidad de rebaño, esa proyección de inmunidad de rebaño para final de este 2021? Sí, señor, de acuerdo a lo que tenemos contratado
y a menos de que exista de una situación completamente inusual en la cadena de ingresos de vacunas, está ya por lo que tenemos contratado, contemplado, que alcancemos la inmunidad de rebaño en el último trimestre de este año. En cuanto a las vacunas que hemos recibido de Pfizer y AstraZeneca, no se han reportado ningún atraso. De Pfizer hemos visto que han llegado incluso en menos cantidad, incluso la mitad o una tercera parte de lo que estuvimos recibiendo hace tal vez un mes. Me refiero a las vacunas que llegan por semana. ¿No hay ningún atraso en la llegada de estos dos tipos de vacunas? No, con Pfizer sí ha habido una disminución en las últimas semanas. Sin embargo, como ya explicaba, hay 2 millones de vacunas adicionales que se contrataron posterior a la contratación inicial y que ya nos confirmó Pfizer que van a ingresar esos 2 millones a partir de posiblemente ya la próxima semana, por lo que resta de julio, agosto y septiembre. O sea, en este tercer trimestre van a entrar esos 2 millones de dosis y eso va a hacer que aceleremos mucho, independientemente de eventuales otras donaciones que puedan existir o de ingresos de otras fuentes de vacuna, como lo es COVAX o AstraZeneca. Con AstraZeneca, pues vamos también con entregas que generalmente son un poco mayores y vamos también esperando que esto se pueda completar. O sea, nosotros tenemos las expectativas de que podamos completar justamente los ingresos de vacunas, tal vez. Ahí con COVAX es donde esperamos que se repunte mucho. El COVAX es el mecanismo conjunto de compra con OMS. Esperamos que haya un repunte importante en este segundo semestre para que también se puedan honrar los contratos de entrega y que podamos también ayudar a alcanzar esta inmunidad de rebaño. ¿De COVAX se tienen las fechas? ¿De cuándo podrían entregar el resto de vacunas, ministro? No, señor, ellos van trabajando con ventanas, lo que llaman ventanas de oportunidad, en donde le indican al país, en este momento ingresaron tantas vacunas de tales marcas, y entonces se abre la posibilidad de que el país acepte el ingreso de esas vacunas, porque también el país en eso es autónomo. Y ahí estamos, a la expectativa. Sabemos que pues también han habido importantes donaciones para COVAX que se vislumbran, va a fortalecer la entrega en este segundo semestre, así que pues seguimos a la expectativa de que puedan ingresar bastantes vacunas también por el mecanismo de COVAX. Si sumáramos esas vacunas que vendrían por COVAX, las que se le han comprado a AstraZeneca y Pfizer para este 2021, ¿cuál sería la cifra total de vacunas que tendría el país disponibles? Bueno, estamos hablando de más de 7 millones posiblemente ya de vacunas, ¿verdad? Sabemos que la inmunidad de rebaño pues, requerirá posiblemente de más de 3.5 millones de personas vacunadas. Así que es claro que es superior a los 7 millones, ¿verdad? Posiblemente ronde más a los 8 millones, pero estamos justamente en esto, ¿verdad? Lo que yo le indicaba, la expectativa de que ingresen, ojalá todas las vacunas disponibles. Y la buena noticia también es que no solamente por la donación que tenemos recientemente de Estados Unidos, sino por la propia entrega directa a través de Pfizer, en lo que son los siguientes 3 meses, vamos a tener bastantes ingresos de vacuna. Perfecto, ministro, muchas gracias. Por lo menos las imágenes que hemos visto del día de hoy son un buen aliciente, es un signo positivo de que las personas se están vacunando y obviamente, como usted dice, mantener el resto de medidas porque no es garantía absoluta la vacunación y mucho menos los que están recibiendo apenas la primera dosis. Totalmente, Andrés. Tenemos que seguir cuidando mucho nuestro uso de mascarilla, el no salir si está enfermo, la distancia, el lavado de manos. Son medidas que lugares ventilados, ¿verdad? Ojalá cuando haya algún tipo de personas de diferentes burbujas que sean lugares muy ventilados y que sea el menor tiempo posible de contacto. Esas medidas tenemos que seguirlas manteniendo, especialmente hasta alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y pues aún así vamos a ir dando las pautas de cómo vamos a ir avanzando para ir terminando, ojalá, este episodio tan difícil, ¿verdad? Que ha sido la pandemia por COVID-19. Así es. Doctor Daniel Salas, muchas gracias por habernos acompañado en Telenoticias. Muy amable. Con mucho gusto.